Bueno, hola, buenas tardes. Hola, hola. Se van activando las camaritas y vamos empezando viendo caras. Buenas tardes a todo el mundo. Hola, bona tarda. Hola, buenas. Qué bien, escuchando algunas voces. Estáis con el micro apagado. Si alguien quiere activar para decir hola. Buenas, buenas. Ya lo activo. Y volver a silenciar porque será más fácil para que nos podáis escuchar mejor después. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Bé. Hola, bona tarda. Hola, ¿qué tal? Hola, bona tarda. Vale. Hola. Bona tarda a tothom. Bones. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Qué bien, veo algunas caras conocidas, otras desconocidas, que siempre hace ilusión también. Muy bien, pues vamos a empezar la charla que tenemos hoy programada con Nonty. Hola, Nonty. Qué bien que nos vayas a hacer este regalo hoy. Yo me llamo Sara, soy Sara Carro. Hoy estoy aquí en el rol de presentadora. Os vengo a presentar a Nonty. Antes de esto, para las personas que no nos conozcáis, nosotras somos una cooperativa que se llama Fila a la Agulla y durante estos extraños momentos del confinamiento, durante la primera, segunda semana, dándole vueltas a cómo podíamos ponernos al servicio de esta situación, una de las cosas que pensamos fue ofrecer estas charlas gratuitas para poder compartir el conocimiento y las herramientas que nosotras utilizamos. Pensábamos que podían ser útiles. Ahora estamos en un momento en el que quizás algunas de vosotras o muchas de vosotras habéis tenido visitas de los fantasmas del pasado durante estos días donde nos hemos podido mover poco. Y hablo como miembro de Fila a la Agulla, tenemos la suerte de contar con esta propuesta que nos ha hecho Nonty súper generosamente. Hoy nos viene a hablar del trauma y del duelo desde la mirada Ubuntu, pero lo guapo es que no nos propone solamente un espacio, sino 3. Hoy vamos a dedicar el espacio a hablar más del trauma y del duelo desde esta mirada, desde Ubuntu. El jueves que viene, Nonty, nos vas a hablar sobre la conexión con nuestros ancestros desde esta perspectiva Ubuntu, yo soy porque nosotras somos. Y todavía el miércoles siguiente, el 20, Nonty nos va a hablar sobre la importancia del ritual. Entonces, pues no sé, creo que es una suerte. Yo os voy a decir un par de cosas más, pero solamente 2 minutos porque así te voy a dejar el espacio, Nonty. En Fila a la Agulla estamos también ofreciendo un teléfono de atención, de apoyo emocional gratuito para las personas que se lo están pasando peor estos días o la gente que está en la primera línea de atención sanitaria o personas que han estado han estado sufriendo como pérdidas o acompañando familiares durante estos días. Entonces, Vicky ahora nos va a poner, me imagino en algún momento también como el teléfono para que lo podáis difundir a personas que quizás lo necesitan en estos momentos. Y sí, este teléfono lo estamos articulando en colaboración con el Instituto de Trabajo de Procesos. Y por último os cuento que esta charla va a ser en inglés.
con traducción al castellano. Laura estará por aquí en una voz en off. Muchas gracias, Laura, por hacer esto. Vicky nos ha puesto ahora en el chat como el link para que podáis ojear el tema del teléfono. Y también, Vicky, muchas gracias por estar aquí. Nos estarás dando apoyo en lo técnico. Estamos retransmitiendo también esta charla en directo por YouTube, pero en principio vosotras no vais a salir, solamente vamos a salir Nonty y yo, ¿verdad, Vicky? Genial. Así que no os preocupéis, vuestra privacidad está asegurada. Estamos como preocupadas con eso y por fin nos estamos conseguindo. Vale, pues ya está. Os presento a Nonty Charity Sabic. Nonty es sudafricana y vive actualmente en Europa. Tiene experiencia en diferentes metodologías de colaboración y facilitación de grupos y gestión de proyectos. Está iniciada en sistemas de conocimiento chamánico indígena de su tribu y es miembro de los comunes de Europa. Actualmente está involucrada en varias organizaciones que promueven formas de vida sostenibles y regenerativas y aboga por el clima y la justicia social, la vida en comunidad, la diversidad y la curación y reconciliación norte-sur. Lo hace a través de principios de Ubuntu, que es lo que nos va a compartir hoy, y forma parte desde 2013 de la Red Mundial de Ecoaldeas, donde fue miembro de la Junta Directiva. Ahora, bueno, Nonty es cofundadora y directora de RISE, Revivers of Indigenous Spirituality and Ecosystems, y esta charla, igual que todas las demás, es gratuita para las personas que estéis aquí y las que nos estáis viendo también en YouTube, pero sí que os vamos a pasar un link que también Vicky va a colgar aquí, por si alguien quiere hacer alguna donación a la fundación, a esta entidad de la que Nonty es miembro. Estas donaciones van a ir para apoyar esta organización que está ahora mismo atendiendo la situación de crisis y de emergencia sanitaria y alimentaria en Sudáfrica. Así que todas las donaciones serán súper bienvenidas. Pues, Nonty, un placer tenerte aquí con tu sabiduría y la generosidad de compartirla de esta manera. Gracias. Gracias, Sara. Yeah. So, hi, good afternoon, everyone. Entonces, hola, buenas tardes a todas, todos. And thank you for being here and taking the time to come together and create this space. Y gracias por tomaros el tiempo para venir aquí a juntarnos y a crear este espacio. My name is Nonty, and as Sara has already said, I'm from South Africa and I live here in Europe. Mi nombre es Nonty y como Sara ha dicho, yo vengo de Sudáfrica y ahora soy de Sudáfrica y ahora vivo aquí en Europa. And this is my second presentation. The first one was about Ubuntu, creating community. Y esta es mi segunda charla. La primera fue sobre Ubuntu creando comunidad. So maybe some of you were on the last one. And so the intention of this is to build up and to clarify some things as well. Y entonces a lo mejor algunas de vosotras estuvisteis en la anterior y la intención de esta es también ir construyendo y clarificando cosas. So I want to say thank you to Lara for translating.
Entonces quiero agradecer a Laura por traducir. And Vicky and Sara and Fila Laguya for creating this space. Y Vicky, Sara y Fila Laguya por crear este espacio. So for the sake of transparency, I am nervous today. I feel very nervous. Entonces, para ser transparente, digo que estoy muy nerviosa hoy. I think it's a good thing also because we're talking about trauma, and trauma sits in the body, you know. Y también está bien así porque estamos hablando del trauma y el trauma se asienta en el cuerpo. And most of us have experience of trauma. Y la mayoría de nosotras tenemos experiencias de trauma. And I have my own experiences of trauma. Yo tengo mis propias experiencias de trauma. And yeah. And also one of the reasons that I wanted to do this talk was because about 2 weeks ago, I felt in the space of diving into trauma with this coronavirus quarantine. Uh-huh. Y uno de los motivos por los cuales yo quería dar esta charla es porque hace 2 semanas yo pues caí o me sumergí en el trauma dentro de esta crisis del coronavirus. And something was missing. I felt like I needed space to process this trauma that I was experiencing. Y alguna cosa me faltaba. Sentía que necesitaba un espacio para procesar este trauma que yo estaba experimentando. And yeah, so I'm sharing also because of that basis as well. Entonces estoy aquí también por esto. So I'm gonna intend to share a slide. Entonces voy a intentar compartir una presentación. So I need, Vicky, if you can able me to share, give me permission. Entonces necesito que Vicky me dé permiso para compartir mi pantalla. No? Okay. So Vicky is still trying to. Can you find it, Vicky? No. Oh. Sorry, Nonty, I'm not sure, but probably it's not possible for someone who is not host of the talk. Okay. Sorry. And what if you send it to Vicky? Can Vicky? Yeah. Exacto. Puedes, Nonty, a lo mejor pasarlo por el chat o enviárselo a Vicky por correo para que lo pueda compartir ella. Okay, I can do that. So in the meanwhile, it's okay. So while we're doing that, I would just like to invite you to a space of silence. Entonces, mientras hacemos esto, os quiero invitar a un espacio de silencio. Where we can have a sense of coming back to the tree.
Para que podamos tener como una sensación de volver al árbol. And coming back to the tree symbolizes a way that in the village people meet under the tree. Y volver al árbol simboliza una forma en la que en los pueblos la gente va a encontrarse debajo del árbol. And the tree symbolizes a connection between this world and the spirit world. Y el árbol significa una conexión entre este mundo y el mundo espiritual. And this is a space where people come to gather together. Y ese es un espacio en al que la gente va para estar junta, encontrarse. And this is seen as a sacred space to discuss what's going on in the village and to find ways of healing, collaboration as well. Y esto se concibe como un espacio de compartir qué está pasando en el pueblo y colaborar y sanar. So I would like you to come with me under the tree, and I would like to welcome you to the village. Entonces quiero invitaros a que vengáis conmigo debajo del árbol y os doy la bienvenida al pueblo. So I will start by, I don't want to go too deep into explaining what is trauma. No quiero ir demasiado profundo explicando qué es el trauma. Voy a empezar. But just for general knowledge is that trauma is generational or transgenerational, if you want to use. Entonces, como conocimiento general, el trauma puede ser generacional y transgeneracional. Es generacional y transgeneracional. And also, trauma is also individual and it can also be collective. Y el trauma también es individual y también puede ser colectivo. And so the definition of generational trauma is what happens to your ancestors. It is believed that it gets passed down to the next generation. Entonces, if it's not healed. Entonces, la definición de trauma generacional es ese que pasa desde los ancestros a más abajo en la línea de sucesión cuando algo no ha sido sanado. And individual trauma, it's also things that we experience on our daily basis from when we are born into our daily lives. Y el trauma individual es algo que experimentamos en nuestra vida cotidiana desde que nacemos a lo largo de la vida.
And also there's collective trauma, which is based on what happens in our communities and also in a global sense. Y el trauma colectivo está relacionado con qué está pasando en nuestras comunidades y en el mundo global. So, there are some differences on how we handle trauma in the Western way of thinking and how we handle trauma in an indigenous way of thinking. In this basis, I'm going to share about the Ubuntu way of handling trauma. Entonces hay algunas diferencias entre cómo el mundo occidental piensa y gestiona el trauma y cómo lo hace el mundo indígena. Entonces yo voy a compartir cómo se hace desde el Ubuntu. So trauma usually goes hand in hand with grief. Entonces, el trauma muchas veces va de la mano con el duelo. And grief is just one of the reactions that come when one experiences trauma. It's a possibility. Entonces, el duelo es una de las posibilidades que va de la mano cuando hay trauma. Es una de las posibles reacciones. And we have acute trauma, chronic trauma, and complex trauma. Y tenemos trauma. Can you say it again? Acute trauma, it's the kind of trauma that is just short-lived. It doesn't stay for long. Entonces hay el trauma agudo que pasa en un momento, es fuerte pero pasa y no se queda. And chronic is prolonged trauma, something that stays for long or keeps repeating itself. Y crónico es el trauma que se queda para más tiempo y que se va repitiendo. And complex trauma, it's self-explanatory, so it can be a complicated issue of prolonged mixture of prolonged and immediate trauma. Y el trauma complejo puede ser una mezcla compleja, como ya dice el nombre, entre algo fuerte y momentáneo y algo de más largo plazo. So usually we have, as I said, this issue of Western way of thinking in dealing with trauma and the indigenous way of thinking in dealing with trauma. Entonces volvemos a esta cosa de la manera occidental de pensar el trauma y la manera indígena de pensar en el trauma. And there is a conclusion that sometimes the Western way, when it's being pushed into indigenous cultures of dealing with trauma, can sometimes do damage than it actually does good. Entonces, a veces, cuando la manera occidental entra de manera forzada en espacios indígenas, puede generar más daño que bien. And this is because of the cultural differences of how to deal with trauma and grief at the same time. Y esto es por nuestras diferencias culturales de cómo lidiar con el trauma y el duelo a la vez. And one of these examples was in Rwanda after the genocide. Y un ejemplo es en Ruanda después del genocidio. Is that some of the communities, some of the villages, they felt very strong that the normal way of therapy, one-on-one therapy, was not the way that they wanted to deal with their trauma. Y hubo algunos pueblos donde la gente pues sintió muy fuertemente que la forma en la que se estaba haciendo terapia uno a uno no era la forma en la que ellos querían lidiar con su trauma. So they thought that the practice of putting somebody in the room
and having to share your feelings and your traumatic experience with a stranger, that this was not healing for them. Entonces ellos sintieron que esto de poner a una persona desconocida en una sala y tú estar con ella y tener que expresarle o enseñarle tus sentimientos, esto no fue sanador para ellos o ellas. For them, they felt in this particular village that when trauma happens within the community, one of the things one of the ways to deal with the trauma was for a person to be encouraged to be outside in the sun. Entonces, en este pueblo en concreto, donde se sintieron así, una de las formas en las que lidian con el trauma es que cuando alguien ha sufrido algo, se le anima a estar fuera con el sol. And also that drumming and dancing was a way of healing trauma as well. Y también tocar los tambores y bailar era una forma de lidiar con el trauma y sanar. So they actually had to ask some of the Western psychologists and therapists to leave the village because it was not working for them. De hecho, en algunos casos también tuvieron que pedir a los psicoterapeutas occidentales que se fueran del pueblo porque no estaba siendo útil para ellos. And so this is not what I'm saying. It's not the idea of saying one way is bad and the other way is good. Y entonces lo que estoy diciendo no es que hay una manera que sea la buena y otra que sea la mala. The idea is that we can somehow find a bridge to bring together the two methodologies. Sino más bien que intentemos encontrar un puente que pueda poner juntas las dos metodologías. And it's also not to romanticize. It's not to romanticize that the Ubuntu way or the indigenous way is better than the Western way. Y tampoco es una cosa de romantizar que el Ubuntu o la forma indígena es mejor que la forma occidental. Because in nowadays it does have its loopholes and it does have its things that don't work to fit in the times that we live in. Porque hoy en día también se está viendo cosas que no terminan de funcionar o que hay agujeros en el mundo, o sea, sí, para que funcione del todo en el mundo en el que vivimos hoy. It's okay. So, Vicky, are we okay? Can you try to share? Sorry. Yeah, you can try to share, Vicky, if you can. Yeah. We have the tree. We have the tree. Great, thank you, Nancy. So this is what I was trying to share, the bridging of the old and the new. Entonces esto era lo que yo estaba intentando compartir, el puente entre lo antiguo y lo nuevo. So the technology and me just talking from my heart. Entonces la tecnología y yo hablando desde mi corazón. Okay. So this is the tree and we just sitting under the tree right now, and welcome to the village. Entonces este es el árbol y aquí estamos sentadas debajo del árbol, así que bienvenidas al pueblo. Yeah. So where I was here. I would like to share this slide number 4. Entonces yo quería compartir la diapositiva número 4. Yeah. And I have to say that unfortunately, one of the negative issues that we say in nowadays, the older generation has on, how would you say,
symptoms of trauma or of grief is depression. Entonces, hoy diríamos que uno de los síntomas que las generaciones... You mean the older generations? Yes, older generation in an indigenous context or an African context. Entonces, que las generaciones más de los mayores, ¿no? en África o en los contextos indígenas, uno de los síntomas del trauma colectivo es la depresión. And when they notice depression in the younger generation, they have a saying that how can you be depressed? Depression is a disease for white people. Entonces, ellos tenían una dicha popular que era ¿cómo puedes estar deprimido si la depresión es una cosa de blancos? It's like this, Nonty, I don't know if I said it well. Yeah, it's like it's a disease for white people. So there is a lack of understanding. Entonces la depresión es una enfermedad para la gente blanca. ¿Cómo puedes tú tener depresión? And this is based on the fact that in an indigenous way, when you have depression, which is a result of trauma, is because you have lost something. Y esto es porque desde la visión indígena, cuando tú tienes depresión o trauma es porque tú has perdido algo. So it's a lack of understanding of if you have your basic needs and you don't live, if you have your basic needs taken care of, you have your economy, you have everything taken care of, what is it that you are depressed about? Entonces, desde este punto de vista, si tus necesidades básicas se están cuidando, tu economía, tu alimentación, tus cosas del día a día, ¿de qué estás deprimido? O sea, ¿qué es lo que te pasa? So there's a lack of understanding that we're no longer living in the village context, that we are now living with the cultural context, but in a different setting, in a different culture, which is based on capitalism and based on having things and everyday exposure to traumatic situations. Y esto pasa porque hay una falta de comprensión de que la situación de hoy ha cambiado y que vivimos en contextos culturales, pero de una forma diferente. Porque también está el capitalismo ahí, que está basado en tener cosas, y estamos de forma cotidiana expuestos a situaciones traumáticas. Okay. So Vicky, if you can move down the slides and you go to slide number 8, maybe. Yeah, there. Mm-hmm. Okay, maybe the one before, number 7, sorry. Yeah. So this lack of understanding creates a situation where people feel ashamed to talk about trauma, and they feel judged as well to talk about the symptoms of trauma and grief. Entonces, esto lo que genera es que hay gente que se siente avergonzada de hablar del trauma, de los síntomas del trauma y también del duelo. Okay. So, in an indigenous way, in order to heal trauma, you need individual support, you need group support, you need your community, and you need ceremony. Entonces, en la forma indígena, para sanar el trauma, tú necesitas apoyo individual, grupal, de la comunidad y necesitas ceremonia también. So this is really important. What is more important, what gets focused on is community and ceremony. Y en lo que más se enfoca o en lo que más se le da importancia es la comunidad y la ceremonia. Okay. So if you can move to slide 9. Yeah, thank you. So it's very important that one has a connection to community. Entonces es muy importante que cada uno tenga una conexión con la comunidad.
And within the community context is if you go through something, whether it's death, because death is seen as a traumatic experience on its own. Entonces, desde esta visión, si tú estás atravesando una experiencia traumática o la muerte, porque la muerte es visto como traumática en sí misma, it is not just your family system that goes through this trauma. Entonces, no es solamente tu sistema familiar el que atraviesa ese trauma. So the death of an individual affects the family, but it also affects the community at large. Entonces, la muerte de una persona afecta a la familia, pero también toda la comunidad. So what happens is that in the context of a small village is when somebody dies, everything stops. Entonces, en el contexto de un pueblo pequeño, cuando alguien se muere, todo se para. So the village can afford to stop because it's not based on the capitalist system that constantly needs some kind of energetic movement to produce things. Entonces, el pueblo puede pararse porque no está siguiendo la dinámica del capitalismo, que necesita energía moviéndose todo el rato, cosas haciéndose todo el rato. So it's in many levels. So there's this trauma that a person in the village has died. Entonces, es un trauma que una persona en el pueblo ha muerto. And the reaction to this is immediate reaction through ceremony. Entonces hay una reacción inmediata que es a través de la ceremonia. And what happens is this supports that the trauma does not get prolonged. It does not stay for long within the family system and within the community system. Y eso favorece que el trauma no se quede durante un largo tiempo, pues porque se atiende rápido, por tanto, sí, tiene espacio rápidamente en la familia y en la comunidad. So it is dealt with immediately. It is what, Nonty? It's dealt with. Se afronta o se gestiona inmediatamente. Yeah, so everything stops to look at what just happened in our community. Entonces todo se para ver qué es lo que acaba de pasar en nuestra comunidad. And this is done through ceremony. Y eso se hace a través de la ceremonia. So then this brings the spiritual context and validation as well. Y esto genera un contexto espiritual y una validación también. So also, if one person in the village goes through trauma themselves, the village stops to acknowledge this person's traumatic experience. Entonces, cuando una persona en el pueblo está atravesando el trauma, todo el pueblo se para reconocer que esta persona está atravesando eso. And this brings a message that you are not alone. We are here with you and we value you and we see you. Y esto da un mensaje de no estás solo, no estás sola, estamos aquí contigo. Yeah. And when the grieving ceremony is connected to somebody who has died, it shows this, it's a signal of love for that person that has died, the appreciation and love for that person that has died. Entonces, cuando el duelo que se está haciendo en esa ceremonia está conectado con una persona que ha muerto, también es una forma de mostrar el amor hacia esa persona. Okay. So I'm going to take a moment just to breathe. So we can breathe into
Yeah. Mm. Mm. So I want to acknowledge that in this moment now, as we speak, we are going through what we call collective trauma. Entonces quiero nombrar o reconocer que ahora estamos hablando y en este momento estamos atravesando un momento de trauma colectivo. And it is a global collective trauma. Y es un trauma colectivo global. And we need to find ways and create spaces where we can allow and give permission to our emotions in acknowledging this trauma. Y necesitamos encontrar las formas y generar los espacios para dar permiso a nuestras emociones y reconocer este trauma. Not only individual, but also finding community that we can be able to grieve and express the emotions that are accumulated in our physical body, because that's where we carry our trauma. Entonces necesitamos momentos para poder sacar o expresar el trauma que vamos acumulando en nuestro cuerpo, porque es en nuestro cuerpo donde el trauma se va quedando. Hence, it's, as I mentioned before, the people from Rwanda, they felt for them, it's dancing and moving your physical body helps also to release this trauma because it gets stored in your body. Entonces, por eso, por ejemplo, en el ejemplo que ponía yo de Ruanda, bailar es una forma de mover el cuerpo y eso ayuda también a que el trauma se mueva, se vaya del cuerpo. But it doesn't take away from having to talk about your trauma with others in a group context. Pero eso tampoco no quita que necesites también hablar de tu trauma en grupo con otras personas. I'm looking at the time at the same time, so Estoy mirando el tiempo también a la vez. Yeah, it's hard to share this information so vast in such a short time. Es difícil compartir tanta información en tan poco tiempo. So I would like to move to slide 10, Vicky. Thank you. ¿Quiero ir a la diapositiva 10? And then as I speak, if you can just, I'll just let you know that we move to the next slide. So Mientras hablo nos vamos a ir moviendo a la siguiente diapositiva. So since we can't really, I cannot physically go with you into ceremony. Entonces, como no puedo físicamente estar en ceremonia con vosotras y vosotros, and I also don't want to go too much into the intellectual of explaining trauma and grief. Y tampoco quiero ir demasiado a lo intelectual y explicar el trauma y el duelo de una forma intelectual. So I found a story that at first I was going to use an African context, but just recently I was in Russia. Entonces yo he encontrado una historia y primero la quería explicar en el contexto sudafricano, pero hace poco que fui a Rusia. And we were there to talk about post-apocalypse in the sense of climate crisis issue. Y estábamos allí para hablar del post-apocalipsis en el sentido de la crisis climática. And this is trauma on its own. The climate crisis is a trauma on its own.
Y también la crisis climática es un trauma en sí mismo. And so we had gathered there to see what is a way forward. How can we contribute to the future of what's coming in terms of climate crisis? Y estábamos allí para compartir qué caminos tenemos, qué podemos hacer para contribuir al futuro en términos de la crisis climática. And we had gathered in this village in a context of we are in the small village in the middle of nowhere. Y nos hemos encontrado en este pueblo chiquitito en medio de la nada. To gather under the tree. Para encontrarnos debajo del árbol. To exchange knowledge and also help each other to grieve for what is happening to the planet. Para intercambiar conocimiento y también ayudarnos mutuamente a hacer un duelo por lo que está pasando en el planeta. But you don't have to go to a village. Grieving, you can do it in different places in nature and in different contexts. Pero no necesitas ir a un pueblo para hacer ese duelo. Lo puedes hacer en la naturaleza y en diferentes contextos. So the next picture shows a grieving or a gathering ceremony in Navarra. It's a river ceremony, basically. Y aquí esta foto es una foto de una ceremonia de duelo también. Es una ceremonia de río en Navarra. Because we, in the Ubuntu way, the water ceremony is seen as a form of cleansing. ¿Cleansing? Cleansing. Okay. Entonces, desde la perspectiva del Ubuntu, las ceremonias de agua tienen una connotación o una visión de limpieza. So you don't only share your pain, but you also physically do a cleanse in order to have a sense of you've cleansed yourself from the pain and from the traumatic experience. Entonces, tú no solamente compartes tu dolor, sino que también se hace una limpieza física para que tengas una sensación de haber soltado, de haber limpiado. And having people around it, you have witnesses, and you know again that you are valued and you are part of a community. Y tener gente alrededor mientras haces esto es tener testimonios. Y entonces es otra vez el mensaje de saber que eres valorada, que eres vista por la comunidad. And the next picture. La siguiente imagen. This is back in Russia. We divided into groups, and one group were actually scientists, and they felt they could connect with nature from a scientific point of view, but as well as finding a way to heal generational trauma. Y entonces es otra vez una foto de Rusia, donde nos dividimos en dos grupos y había un grupo de científicos que sentían que podían conectar con la naturaleza a través de la ciencia y también encontrar una forma de hacer este duelo colectivo. So by building this structure, this indigenous house using snow is to honor the ancestors of that land. Entonces, construyendo esta estructura de esta casa de los indígenas de ese lugar, era una forma de honrar a los ancestros de ese lugar. And doing prayers to actually heal the trauma that has been impacted on that land. Y hacer plegarias para sanar el trauma que había impactado en esa tierra. And the next picture. Y la siguiente foto. And the next one as well. Y la siguiente también. This is a friend of mine, Masha. I think she is here online. Entonces, esta es una amiga mía que se llama Masha, que creo que está aquí online. And Masha had brought us earth. All these containers, they contain earth from different parts of the world.
Y Masha nos trajo tierra de diferentes partes del mundo. Cada uno de estos tarritos tiene tierra de un lugar. And one morning we woke up and a few of us had a vision that we need to do a grieving ceremony for the earth. Entonces, una mañana nos levantamos y varios de nosotras habíamos tenido visiones de que teníamos que hacer una ceremonia de duelo para la tierra. And the fascinating thing here is that when you are together as a group, what happens is you create group intelligence. Y lo que es fascinante es que cuando te juntas en un grupo, tú creas inteligencia colectiva, se genera la inteligencia colectiva. And from this collective intelligence, we had this sensation and need that we need to do something with the earth. Y desde esta inteligencia colectiva fue que sentimos que teníamos que hacer algo para la tierra. So therefore we went into ceremony, Entonces, a few of us. Entonces hicimos una ceremonia. And the next picture. Y la siguiente foto. I just want to say the reason I'm using this is to bridge the gap of not feeling that when I talk about Ubuntu, it's something far away in Africa. Entonces, el motivo por el cual estoy usando estas fotos y esta historia es para no generar esta idea de que de lo que estoy hablando es algo, el Ubuntu es algo de un lugar muy lejano en África. So it's something that we can do and that is possible to do. Es algo que podemos hacer, es posible hacerlo. So as you can see here, one of my colleagues that when you make a decision to enter into ceremonial space for grieving, entonces aquí veis también a otro colega, cuando tú tomas la decisión de hacer un espacio de ceremonia para hacer un duelo, it's usually not a easy task. Normalmente no es una tarea fácil. It involves a lot of emotional, mental and physical work. Eso requiere mucha energía mental, física, emocional. Because you need to process what just happened. You need to give it space. Porque necesitas procesar, dar espacio a lo que ha pasado. So what we decided was to go to different parts, different directions of the village. Entonces nosotros decidimos ir en diferentes direcciones del pueblo. To find soil of that village. Para encontrar tierra de ese pueblo. So we went to find soil from the forest, which is being destroyed. Entonces fuimos a buscar tierra del bosque que ha sido destruido. We went to find soil from the river, which is being polluted. Fuimos a buscar tierra del río que había sido contaminado. And we went to find soil from the entrance of the village and the end of the village as well. Y también fuimos a recoger tierra de la entrada y la salida del pueblo, el principio y el final. So if you can see the next pictures, Vicky. Si puedes ver lo siguiente. And the next one also. So these are the buckets of soils that we brought together. Entonces, estos son la tierra que pudimos juntar de los diferentes lugares. And we mixed it with the soil that came from the different parts of the world with Masha. Y entonces lo mezclamos con la tierra que venía de distintas partes del mundo que había traído Masha. And of course, throughout this process, we are setting intention. Entonces, a través de este proceso estamos teniendo una intención, sí. Individually and also as a collective. Individual y colectivamente. And our ceremony was about mixing the soil and putting it all over our bodies. Y nuestra ceremonia fue mezclar estas tierras y ponérnoslas encima de nuestros cuerpos.
as a way of honoring Mother Earth. Como una manera de honrar a la Madre Tierra. And also creating this connection between us and Mother Earth that we have forgotten. Y recordar esta conexión que hemos olvidado entre nosotros y la Madre Tierra. The reminder that we are one, there is no separation between nature and us as human beings. Como un recordatorio de que no hay separación entre nosotros y la naturaleza, que somos una sola cosa. And we went inside a baña, a sauna. I don't know how to explain it, but it's like a house and it's a sauna. It's a small house. Entonces después nos metimos en una sauna, en una casita pequeña que era una sauna. So by mixing these elements, it gives power for the ceremony. Entonces mezclar estos elementos da poder a la ceremonia. So it's an indigenous way of mixing herbs, water, and earth in order to heal. Y es una forma indígena de mezclar tierra, hierbas y agua para sanar. So you can move to the next slide. So this is inside of the sauna. Eso es lo que había dentro de la sauna. And in this space, we allowed ourselves to go into deep prayer and into deep connection of looking at our trauma and asking for healing. Y entonces en este lugar profundizamos en ver nuestro trauma profundamente y hacer plegarias para sanar. And looking at the grief, allowing space for emotions of grief to arise. Y dar espacio a las emociones del duelo para que emergieran. And allowing our bodies to release the pain that we are carrying that is generational and also individual. Y permitir a nuestros cuerpos liberarse del dolor que estamos cargando individual y generacional. So you can move to the next. Entonces puedes ir a la siguiente. So this was the group that we went into this, and the next one is the village. So y este era el pueblo. So the basis of healing trauma and allowing space to grieve has an impact if you have a connection to community. Entonces la base es que dar espacio al trauma y al duelo tiene un impacto si estás conectado con la comunidad. It is not to take away from having one-on-one therapy sessions. Eso no es algo para sustituir a las sesiones de terapia de uno a uno. It is important as well to have somebody you trust to talk about your traumatic experiences. Es importante también tener una persona en la que confías para hablar de tus experiencias traumáticas. But grieving in a community context has a much bigger impact in terms of healing. Pero hacer un duelo en un contexto de comunidad tiene un impacto mucho mayor en términos de sanación. Because then you have a sense of knowing that you are interconnected and that you are not alone. Porque entonces tienes un sentido de estar conectada, de que no estás sola. Thank you, Vicky. So I want to look at your faces a little bit. Quiero ver vuestras caras un poquito. Yeah.
So just before this afternoon, while I was like preparing myself psychologically to do this presentation, Entonces esta tarde, mientras me estaba preparando psicológicamente para hacer esta presentación, in one of the groups that I belong to, one of the communities that I belong to, we started to have a discussion about racism. entonces en una de las comunidades a las que pertenezco, en uno de los grupos a los que pertenezco, empezamos a tener una discusión sobre el racismo. And for me it was like, boom, you know? Entonces por mí fue boom. Because this is my generational trauma that I'm constantly dealing with and constantly working with. Porque este es mi trauma generacional con el que estoy lidiando constantemente. And it was almost like a sense of, oh my gosh, I cannot be in this state right now. I need to control myself. Entonces estaba como, no puedo estar ahora en este estado, necesito controlarme. But at the same time, I thought, this is happening in just the right moment, because this is community. It's about transparency and making visible what is not visible. Pero luego pensé, está pasando en el momento perfecto, porque esto va de hacer comunidad, de ser transparente, de hacer visible lo invisible. So this is my continuous dance on generational trauma and having to create space to grieve for that in order for healing to happen. Entonces este es el trauma generacional con el que yo estoy lidiando constantemente, y hacer espacios colectivos para dolerlo, para hacer el duelo de eso y sanar. And it cannot be healed only just in a space of privacy. It's a collective issue. Y no puede ser sanado en un espacio de privacidad, es un tema colectivo. It's one of the examples that one needs to go over the shame and the fear of judgment. Entonces esto es un ejemplo de cuando una tiene que ir más allá de los miedos de la vergüenza y del juicio. And one needs to know that there's a sacred space where you have community that can hold you and hold what you're bringing. Y necesitas saber que hay un espacio sagrado donde la comunidad va a sostener o va a escuchar esto que tú estás trayendo. Okay. So I'm looking at the time. Entonces estoy mirando el tiempo. It's a Western way of thinking, linear way of thinking. Time is important. Entonces esto es una forma es algo de la mente occidental, ¿no? Que piensa el tiempo de una forma lineal y que el tiempo es importante. And in an indigenous way, there is no time. So if ceremony starts, we don't put time of when it's gonna end. It ends when it ends. Entonces en la forma indígena no hay tiempo. La ceremonia empieza y termina cuando termina. No sabemos cuándo va a terminar. So I'm afraid to say maybe we use the next 30 minutes for questions because there's so many people on the screen. Entonces tengo miedo de decir, vamos a usar los próximos 30 minutos con preguntas porque hay mucha gente en la pantalla. And at the same time, I'm having this sensation that, I want to talk about this coronavirus collective trauma that we are going through.
y a la vez siento esto de, ay, yo quiero hablar del coronavirus y de este trauma colectivo que estamos atravesando. And to create space for that. Y crear espacio para esto. Okay, so I think maybe we can, we open that space. If somebody feels called to share something, so I'm not the only one talking. Entonces, vamos a abrir el espacio y si alguien quiere compartir alguna cosa, así no soy la única que habla. Hola, Nonty. Buenas tardes. Buenas tardes. Hi, Nonty, good afternoon. A mí hay un tema de esta etapa que estamos viviendo, incierta, que me duele especialmente y es la soledad, cuando parecía que habíamos aprendido que las personas necesitamos ser acompañadas en la muerte, y esta crisis nos coloca en un lugar donde nuestros muertos mueren solos y aislados, cada vez más. Y no sé si estamos dando demasiado espacio a esto. Este es el dolor. Creo que hay una línea muy peligrosa en esto. No sé qué piensas. Gracias. So you don't need translation for that, Nonty? Or? No, thank you. Thank you, Lara. Thank you, Fina. Is that how you say your name? Oh, I feel emotional. Me siento emocional. So for those who speak English, what Fina is talking about is in this situation of Corona, people dying and not having a space to accompany them in their death process. Entonces, para los que habláis solamente inglés, lo que Fina está trayendo es que en esta crisis las personas que están muriendo solas. Yeah, I think we need to take space. We really need to take space for that, because this is a trauma, and in an indigenous context, it's not the only trauma for those who stay behind. It's a trauma for the souls that are leaving their bodies as well. Entonces, yo creo que necesitamos tomar tiempo para esto, porque esto no es solamente un trauma para las personas que se quedan, sino también para las almas que están dejando esos cuerpos. Because death is a very sacred transition. Porque la muerte es una transición muy sagrada. Which deserves ceremony and it deserves stillness. Que necesita ceremonia y necesita presencia, estar ahí, o constancia. Yeah, because we believe that when somebody dies, the community has responsibility to help that person's soul to transition to the next level. Porque nosotras pensamos que cuando una persona muere, la comunidad tiene responsabilidad en ayudar a esa alma a hacer esa transición. But it's also important to create space for grieving for those who are left behind. Y también es importante hacer espacio de duelo para los que se quedan. So what is happening now, it's a tragedy. Entonces lo que está pasando ahora es una tragedia. It will need a space to stop and go into deep ceremony.
Y esto va a necesitar espacio de parar y ir a ceremonias profundas. On an individual and a collective level as well. En un nivel individual y colectivo también. And the danger to it is that it might create prolonged trauma. Y el peligro que genera esta situación es que puede generar trauma crónico, digamos, que se quede, que perdure en el tiempo. Yeah, I feel ready. Thank you. Gracias. You say you feel ready? I feel really touched. It's something really deep. My body is shaking. So also body symptoms are very important to listen to those signals because that's where we carry our trauma. Entonces siento en mi cuerpo los síntomas de lo que estás diciendo. Tengo temblores. Entonces es importante escuchar esos síntomas en el cuerpo. Como realmente me toca lo que has dicho. Is there anyone else who feels they would like to share a grief or trauma that they would like to bring? ¿Alguien quiere compartir algún duelo o algún trauma que quiere decir algo? Hola. Yo no quiero compartir un trauma como concreto, pero también, bueno, me ha pasado que en este confinamiento he empezado a conectar mucho con muchos traumas, como que estaba muy en el seguir y esto que decías de que poder parar y poder dar espacio, me imagino que me ha ayudado. Entonces, me ha gustado. Espera, traduzco por si acaso alguien solo entiende inglés, ¿vale? Perfecto. Un momento, gracias. Entonces, I want to share something, not a specific trauma, but that the fact of stopping, in that period of stopping, I have been connecting with many traumas. Bueno, me han gustado mucho el ritual que has compartido y lo que has hablado de los rituales. Y no sé si solas también en casa podemos hacer algún ritual chiquitito para ayudarnos ahora que nos estamos dando espacio para visitar el trauma. And you talked, I like what you shared about this ritual that you did, this ceremony that you did. And I don't know if now that we are alone at home sometimes and that we are giving space to ourselves, we can do also something in our houses by alone. Yeah. Thank you for sharing, Nerea. Nice to see you. Gracias a ti. Qué bien verte. There are rituals that you can do on your own. ¿Hay rituales que puedes hacer tú sola? I do not in any way recommend doing a trauma ritual on your own. Yo no recomiendo hacer un ritual de trauma sola. When we're dealing with trauma and grief, as I said before, the container that helps the healing and the acknowledgement of what took place in an indigenous way, it is community.
Entonces, desde la perspectiva indígena, el contenedor que ve y que reconoce lo que ha pasado es la comunidad. Entonces es muy importante ese elemento. I mean, I do recommend rituals of taking care of yourself on your own, in your own space. O sea, yo sí que recomiendo rituales de cuidarte de ti misma. Y esto se puede para hacer sola, rituales de autocuidado. But the essence, or would I say the main medicine of healing trauma within the Ubuntu or indigenous context is community. Pero la esencia o el elemento base de la sanación del trauma desde el punto de vista del Ubuntu es la comunidad. Yeah. So you're not alone. Entonces no estás sola. You shouldn't be alone. No deberías estar sola. Physically, yes, we are in confinement, but it's a collective. We are going through it as a collective. Entonces físicamente estamos solas en el confinamiento, pero lo estamos atravesando colectivamente. There's a question in the chat. Yeah, I saw this question. The question says, Nonty, I would really like to hear you speak about the coronavirus situation from your perspective. Entonces la pregunta dice, a mí realmente me gustaría escucharte hablar desde tu punto de vista sobre la situación del coronavirus. That's, yeah, my immediate reaction to that is that, that's very dangerous. Mi reacción inmediata es, esto es muy peligroso. So, all I can say about the coronavirus is in this moment, now in this space, it's not much. I can speak about what is happening as a result of the coronavirus. Entonces, lo que puedo decir ahora sobre esta situación en este espacio no es mucho. Puedo hablar más de las cosas que pasan como resultado de esta situación. Clearly, it has, in some way, in some level, has found a way to remind us that we are interconnected. Lo que sí puedo decir es que claramente esta situación es un recordatorio de que estamos interconectadas. And of course, our interconnectedness and our experience of the coronavirus is different. It depends on our privileges, the privileges we have and the privileges that we don't have. Y nuestra experiencia de esta interconectividad y nuestra experiencia del coronavirus está relacionada también con los privilegios que tenemos y que no tenemos. But it's a collective, it's happening, it's global. And, pero es colectiva, es global. If anything, may it remind us of this. May we never forget. What do you mean? Excuse me? May this memory of interconnectedness stay with us as long as we are here. Y espero que esta memoria de interconectividad se quede con nosotras después de esto. Yeah. So I'm having this just in my head right now, a vision of, the cells being interconnected and el cerebro being interconnected.
So I hope it just leaves us with this clear message that we are not separate from one another. Entonces, como veo por debajo los cerebros interconectados, entonces espero que esto no se nos olvide, que estamos interconectados. Okay. Are there any other? Rafiki, dices que quieres intervenir. Okay. Rafiki, ¿dónde está Rafiki? Santa Sana. Okay. Bueno, de entrada muchas gracias a todas por esta experiencia. Yo quería dar... Rafiki? ¿Sí? ¿Alguien, someone needs translation o no? ¿Alguien le hace falta o no? Es que no sé ya qué hacer. Okay. Bueno, buenas tardes, no sé qué has dicho ya, perdona. Sí, agradeceros a todas, bueno, estos momentos. Yo creo que nos hace falta a todas, bueno, sentimientos y momentos como este. Yo quería explicar una pequeña historia que me ha explicado mi madre de 87 años cuando le he planteado el dolor que sentimos por estas pérdidas que no podemos despedir, ¿no? Y ella me ha explicado la iniciativa que tuvo su madre. Mis abuelos murieron en la guerra civil, asesinados por el fascismo, no hubo ritual de despedida, no hubo nada. De hecho, no sabemos ni dónde están. Entonces, cuando murió Franco, mi abuela organizó una ceremonia con parientes que vinieron de Francia, exiliados de otros lugares del Estado español, del pueblo, de amigos. Reunió como 40 o 50 personas en un terreno que teníamos fuera de Barcelona, en el campo, justamente al lado de un árbol. Y después de 40 y pico años hicimos un ritual unitario, primero de memoria, de recuerdo. De recuerdo no solamente de mis abuelos que no sabemos dónde están, pero de mis bisabuelos, de todo el linaje, un poco, de los ancestros. Y después empezaron a explicar historias, era muy pequeño, pero todavía lo recuerdo. Y ahí fue un ritual colectivo que salió solo, pero que a nivel de la comunidad, de la familia, de conocidos, nos ha servido durante todos estos años para no solamente cerrar, sino recordar. Entonces mi madre me decía el otro día que cuando pasemos este confinamiento hemos de volver a hacer estas trubadas, estas reuniones comunitarias, para recordar lo que hemos pasado, pero también para, como decía mi madre, relacionar este periodo con otros periodos que hemos vivido a nivel colectivo. Y a mí me parecía que esto tenía mucha conexión con el Ubuntu. No sé si me he explicado bien. Sí. Pero bueno, me ha gustado que mi madre fuera la que tuviera más esperanza de cómo íbamos a superar este trauma colectivo. Porque yo creo que nuestros mayores son quienes nos pueden dar muchas respuestas y muchas orientaciones, porque son los que han pasado otros traumas colectivos que no hemos pasado nosotros a la hora de superar este duelo. Gracias, Rafiki. Yeah, so I think also this shows that we are all indigenous somewhere, and traditions have also an interconnection. Y de alguna forma esto lo que muestra es que todos somos indígenas, porque las tradiciones tienen todas una interconexión. Yeah. Laura, you wanted to ask something? Sí. Yo el trauma que tengo es el de volver a la normalidad. O sea que estoy empezando a tener miedo de qué pasará ahora, si nos olvidaremos de todo esto, si volveremos a contaminar la tierra igual, si volverá a haber tantos coches en la calle, si volverá a ir todo tan deprisa. Entonces yo sí.
So I said that I'm scared of going back to normality, like to go fast again, to pollute again, to have so many cars in the street, blah, blah, blah. Yeah. Thank you, Laura, for sharing that, because I have the same trauma. And I spoke with a friend, Masha, actually, Masha. We were talking, I think it's yesterday, and she even said, Masha, are you here? Entonces, Please, yeah, Masha had a dream. Would you like to share also? Entonces, Nonty dice que ella tiene el mismo trauma y que estaban hablando de esto con su amiga Masha y está preguntando si está aquí, porque Masha tuvo un sueño sobre esto. Yes, so I've had 2 times in the last month a dream that actually the quarantine is over and everything can go back to normal and and the flights are going again, so I can travel again for my work. And I really had this strong feeling that, no, I don't want this, I'm not ready, please, at least 1 month more. I really had this strong feeling in the dream and then waking up with it. Entonces yo he estado, estos meses he estado teniendo un sueño de que se terminaba la cuarentena y todo volvía como a la normalidad, podía volver a viajar por mi trabajo y que tenía un sentimiento muy fuerte de no puedo, por favor, no, volver aquí no, un mes más como mínimo. So, thank you, Masha. So this proves the things I was talking about, that we are all interconnected. Entonces, esto demuestra lo que estaba hablando antes, de que estamos todas interconectadas. And we have this collective intelligence. Y que tenemos esta inteligencia colectiva. So now the 3 of us here now, we just realized we are sharing the same kind of trauma and fear about the future, the next steps of going outside after the quarantine, right? Y entonces aquí ahora estamos viendo que nosotras 3 tenemos los mismos miedos y los mismos traumas en relación a volver de la cuarentena, ¿no? Yeah. So if we allow space for this and we go deep into feeling this, what we allow is a visioning and dreaming space. Entonces, si le damos espacio a esto, lo que estamos permitiendo es un espacio de visionar y de soñar sobre esto. So then we can question of what is it that we fear. Entonces hay esta cuestión de qué es, de qué tenemos miedo. And we can look at what is it that we need to do to make sure we go back into a safe and a better space that we are wishing for. ¿Y qué necesitamos hacer para asegurar que volvemos a un espacio sano y mejor del que estábamos antes? So this is why it's important to have community and to create these spaces, because you share your dreams, you share your fears, and from this you can create new dreams and a new way of being that wants to emerge. Y por eso también es importante que tengamos la comunidad para compartir las visiones, los sueños y poder crear juntas eso que queremos. Okay. So we don't have much time anymore. I want to be English, keep time. Quiero ser como inglesa, que es mantén el tiempo. That's generalizing. I apologize. Esto es una generalización, me disculpo. Yeah, so Sara, hi. Hi. Yeah, so we are almost there, right? Yeah. Estamos casi ahí. So I want to, that's short. I can start drumming now and get into that space of helping this grief of the people who have passed on without ceremony. That would be the natural next step.
Entonces, ahora el próximo paso natural sería coger el tambor, empezar a tocar y generar este espacio sagrado para la gente que ha tenido que irse. Este sería el próximo paso. It just feels like this is what I would say. Okay, now we have talked about how we feel and why we are here. Now let's get into ceremony. Pues ahora ya hemos hablado de por qué estamos aquí, de lo que sentimos, entonces ahora vamos a la ceremonia. So, yeah, so maybe we just take a moment. Entonces, a lo mejor podemos sencillamente tomarnos un momento. And if we can, close our eyes or just find a way to just relax where we are. Y si podemos cerrar los ojos, encontrar una manera de relajarnos allí donde estemos. Yeah, and just breathe and in a very relaxed way. Just follow your breath. Y sigue tu respiración, respira de una forma muy relajada. And just have this awareness that you are not alone. Y ten esta conciencia de que no estás sola, no estamos solas. And you are never alone. Que no estás nunca sola. That you are part of this great universe. Que eres parte de este magnífico universo. And grandioso universo. You are interconnected to everything. Y que estás interconectada con todo. And that there's no separation. Y que no hay separación. And I would like to invite the grief of those who are dying and who have died during this period of Corona. Y quiero invitar al duelo de esos que han muerto durante este periodo de coronavirus. And to set an intention of ceremonial to heal that grief. Y poner una intención de ceremonia para este duelo. And a ceremony to support them to transition to the next phase. Una ceremonia para apoyarles, para trascender a la siguiente fase. And creating a space from this trauma to transform it in creating something new for the next phase in our lives. Y crear espacios para transformar este trauma en una cosa nueva para nuestras vidas. Yeah. Muchas gracias. Thank you, Nonty. Gracias, Lara. There are many messages in the chat saying things. Yes. Estoy diciéndole que hay muchos mensajes en el chat agradeciéndole. So for closing, I think we can, yeah, I'm feeling so much love. I have to say now, my chest, I have a sensation of my chest opening. Debo decir que ahora siento mucho amor, que siento mi pecho abriéndose. And so I want to thank you. Quiero agradeceroslo. For this experience and por esta experiencia. So to say goodbye, I think Laura, Sara, and Vicky will stay, right? Yeah.
Yeah, so to say goodbye, if you can open your mic and say your name and your surname and welcome to the village. Entonces, para decir adiós, abrir vuestros micros y decir vuestro nombre y apellido y decir bienvenidas al pueblo. Scream your name, don't be shy. You can scream your name. Sara Núñez. Estefanía Araguas. Welcome to the village. Bienvenidos al pueblo. Giral, bienvenida al pueblo. Bienvenidos al pueblo. Murniol, bienvenido al pueblo. Bienvenidas al pueblo. Sara Fofana, bienvenidas al pueblo. Bienvenidos al pueblo. Bienvenidas al pueblo. Bienvenidos al pueblo. Welcome to the village. Bienvenidas al pueblo. Amaya. Oh, askeri asko. Bienvenida al pueblo. Bienvenida al pueblo. Bienvenida al pueblo. Ah, welcome to the village. Nonty, muchísimas gracias. Estoy profundamente emocionada ahora mismo. Nonty, thank you very much. I'm deeply touched now. Nos vemos el jueves que viene para las personas que queráis venir a la siguiente charla que Nonty nos va a ofrecer. El jueves que viene a las 5 de la tarde otra vez. So for the people that are interested in